la memoria histórica para mí, o mejor dicho, el imaginario, mis representaciones del pasado que me identifican con un lugar, que me vinculan a ciertas personas y que me identifican. Finalmente yo creo que la memoria sí tiene que ver con identidad. El cuento de conocer la historia para no repetirla, no creo en eso. Creo en conocer la historia para saber quién soy, para conocer mis aspectos buenos y mis aspectos malos y saber cómo interactuar, digamos, en una realidad, sea como persona, sea como un cuerpo social. En una memoria en el sentido abstracto que me provoca como las preguntas por el recuerdo, por lo que no se puede repetir, son las preguntas como las que se hacían los griegos hace muchos años. Pues este es un trabajo de Carlos Mota, del año 2010. Básicamente es un trabajo que marca lugares de memoria en Bogotá en relación a, llamemos, los hechos democráticos, de participación democrática. En este caso es como una reactuación, un reenactment, como se llama, de discursos de paz que fueron leídos por distintos candidatos a la presidencia, específicamente 6, que fueron asesinados. 6 actos, un experimento de justicia narrativa. Entonces estos actores se paran de forma espontánea, o sea, sin anunciarlo, en la calle y leen los discursos en voz alta y pues la gente simplemente escucha. Los discursos se hicieron en el 2010 en la época de elecciones y la gente pensaba pues que eran campañas políticas de candidatos específicos y ellos apoyaban a esos candidatos, cuando en realidad se estaban leyendo discursos como por ejemplo el de Rafael Uribe, que había sido escrito más de 90 años antes y que usaba exactamente palabras que después usaría, por ejemplo, Luis Carlos Galán, que usó Caetano, que usaron los de la UP que fueron asesinados. Entonces, en ese sentido, es como volver esa referencia del pasado a una experiencia del presente. Y la estrategia está como en lo agudo que es Carlos Mota, de relacionar esa situación de las elecciones con los discursos de presidencia. Entonces eso se puede proyectar directamente al presente y se puede marcar un lugar de memoria. El problema de la memoria es tiene que ver como con una atracción por mantener algo que no se puede mantener y que es efímero. O sea, eso es un problema filosófico, pero también un problema una cosa como muy humana, no sé cómo se puede llamar eso, pero es cómo se le da cuerpo a eso que se va inevitablemente al pasado y cómo eso que está en el pasado se relaciona con nosotros. Eso es básicamente el problema de la memoria, en un sentido filosófico abstracto. En relación a la memoria histórica, digamos, tal vez se resuelve un poco más sencillo, porque hay roles en el que uno dice, si conozco el pasado, no lo repito en el futuro, si conozco el pasado, me identifico, o sea, se le da como esa corporeidad. Pero también hay como otras formas, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho el ejemplo de Ana María Walsh en relación al viejo antropólogo y al nuevo antropólogo. Y es que el viejo antropólogo se va, yo qué sé, al territorio inca, recoge unas piedras, que esas piedras de alguna forma mantienen ese pasado, y él interpreta eso en ese pasado, qué significaba. O sea, él dice, es que así vivían los incas. Pero el nuevo antropólogo recoge esas piedras y se hace una pregunta desde su presente diciendo, ver estas piedras hoy día, ¿qué experiencia me genera? Entonces son dos relaciones distintas, yo me paro más en la del nuevo antropólogo, que es como esa cosa que se fue en el tiempo, que tiene una corporeidad que no es exactamente eso, sí puede ser una experiencia mía en el presente. Pues estos son los decretos que justifican que ellos tengan que salir de sus terrenos
Entonces lo que hace María es convertir los decretos pues, en las plantas que ellos cultivan allá en el campo, pues en su terreno. ¿Sí? Atrás está 1 metro cuadrado, en referencia como el precio del metro cuadrado que les daban, algo así como 3.000 pesos por metro cuadrado. Y pues la pancarta con la que ellos han protestado porque un poco como con la forma como aparecen en un terreno literalmente, como distintas capas del pasado, llamémoslo así, o de memoria. En este caso, hay un conflicto entre la ciudad y unos campesinos, entre una tradición ancestral rural y llamémoslo los intereses de una ciudad en relación a qué se va a hacer con un territorio. Entonces, los conceptos, por ejemplo, como de que la ciudad es algo moderno, los campesinos son algo antiguo, empiezan a confrontarse y empiezan a hacerse evidente como una cantidad de juicios de valores en relación como a esas, a lo ancestral y a, digamos, a lo reciente que puede ser una ciudad. Evoca otros contenidos del presente o otras interpretaciones del presente, como ese nuevo antropólogo. Porque contar la historia de los incas, o sea, decir que esto era para los incas esto, pues no se sabe, uno, y dos, no tiene una relación conmigo. Mientras que cuando esas piedras de los incas se me vuelven una experiencia en el presente, ahí sí se proyectan una cantidad de cosas, que es como la otra parte, que es como la memoria como proyección de un presente.